La letra pequeña, aquí se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Fuera de Página. Hoy está con nosotros el teniente Sosa de la Unidad Canina de los Bomberos del Estado Aragua. Él es el segundo al mando. ¿Cómo estás, Sosa? ¿Cómo te va? Alfredo Sosa con nosotros. Bueno, él nos va a explicar y nos va a dar una inducción acerca de cuál es este entrenamiento que reciben los caninos para detectar vida humana en desastres, humana y no humana, ¿cierto? No humana, claro que sí. Cuéntanos, Sosa, acerca de este trabajo arduo que tienen ustedes con los caninos. Mira, la unidad canina está especializada en lo que son las acciones de búsqueda y localización de personas vivas sepultadas en estructuras colapsadas y grandes áreas, lo que es la acción de baja, media y alta montaña. No es necesariamente que la estructura esté colapsada, o sea, en un bosque también podemos localizar una persona, podemos buscar una persona que se encuentre desaparecida, o bajo lo que son las primeras acciones, el primer tiempo de respuesta, de una persona por efectos de inmersión. ¿Cómo se da este entrenamiento? Este entrenamiento es un arduo trabajo donde comienza lo que son las acciones de estimulación temprana de un semoviente canino, de un perro, donde se le hacen ciertas acciones, se le hace una prueba neurotécnica, se le hace una evaluación de actitud para medir si el semoviente sirve o está apto para este tipo de acciones. ¿Qué sucede con en esta capacidad de los primeros 2 meses, muchas personas dirán, ajá, pero un perro tan chiquito, un canino tan chiquito, ¿puedo aprender? Sí. Para esto tampoco se necesita un semoviente de raza, un canino de raza, no. Todo semoviente sirve, todo canino sirve para este tipo de acciones. Pero que es obligatorio ciertos entrenamientos, donde se le comienza haciendo lo que es un entrenamiento de cobro, un entrenamiento de juego. Lo más importante de esto es que el semoviente tenga el instinto, o tenga el ánimo de querer aprender y tenga las ganas de querer jugar con un juguete predeterminado. Todos sabemos que todo el mundo desarrolla una personalidad. El semoviente es como una persona. El semoviente desarrolla una personalidad, desarrolla un estatus, desarrolla una capacidad emocional, que es de ahí donde nosotros nos aprovechamos esa virtud y reforzamos e iniciamos el entrenamiento. Lo que para nosotros es un trabajo, una disciplina, para el semoviente canino es un simple juego. Él solamente está buscando su juguete. Claro, claro. Él solamente está buscando su juguete. Nosotros lo estimulamos, lo motivamos, lo incentivamos y le damos la orden de busca. En esta fase, ¿qué hace él? Empieza la fase de focalización de olor. En esta fase el semoviente aprende a identificar lo que es el dióxido de carbono y la adrenalina, o efecto de segregación por acción de sudoración. Toda persona tiene una sudoración diferente. Okay. Toda persona tiene un olor diferente, característico. ¿Qué hace el semoviente de búsqueda? El semoviente de búsqueda primeramente hace un patrón por efecto de focalización, oteo o venteo, donde él va a identificar todos los olores en un área predeterminada y va a identificar ese olor faltante que se encuentra a nivel del suelo. Teniendo en cuenta que el semoviente canino tiene 5 millones de células olfativas más que el ser humano. Claro, desarrolla más el olfato. Ahora, cualquier perro tiene la capacidad de hacer entrenado. O sea, cuando hablo de cualquier perro, semoviente canino. Cualquier semoviente canino, para hablarlo con el término adecuado. Por ejemplo, yo tengo mi semoviente en mi casa y yo digo, bueno, yo creo que mi animal, mi mascota o mi compañero, como ahora también se le denomina, aprenda a ser un rescatista. Yo lo puedo llevar a un sitio y me dicen, y después me lo dan a mí y yo tengo las herramientas. ¿Cómo es esta? Mira, ¿qué sucede con este caso? Esto es una tendencia de hoy en día con todas estas situaciones. Venimos desde la situación Choroní, hace 5 o 6 años atrás, situación en Limón, situación Tejería. Nosotros tuvimos la situación Siria-Venezuela, Haití-Venezuela, Ecuador-Venezuela, donde hemos estado apoyando en este tipo de entrenamiento. ¿Qué pasa con esto? Para darte una respuesta, es que todo ese semoviente sirve, todo. ¿Qué debemos clasificar? De que según su raza, algunos son más aptos que otros. Si tenemos un semoviente mestizo, muy bueno, pero te repito, hay que hacerle una prueba de acción neurotécnica, donde está a medir su capacidad de cualidad, tanto de personalidad como de acción de aprendizaje. El semoviente es como una persona. El semoviente es muy bueno, puede ser un semoviente de raza,
pero tampoco tiene la personalidad y tampoco tengo el ánimo de querer aprender y no lo va a hacer. Claro, hay algunos que son juguetones de renacimiento y se quedan juguetones Y se siempre. quedan juguetones siempre y no van a- quiero aprender. O sea, claro. mi intención O y son mi hostiles. ánimo Claro. es jugar. Pero que tú me enseñes, te aprendo lo necesario, pero de ahí para allá, no, porque es mi personalidad, es mi estatus, es mi acción profesional. Claro. Es que te repito, esos son como las personas. Y ese moviente que tú solamente con que le enseñes un juguete y le des una orden, él le ejecuta de forma inmediata. Hoy en día tenemos la tendencia de que yo tengo un perrito y le saco un pedazo de salchicha y él se sienta, se acuesta, da la vuelta y me da la pata. Está bien, ahora hacemos la prueba. No le des el pedazo de salchicha, no le des nada. Dile que se sienta. No lo hace. No se sienta sin el pedazo de salchicha. Si no se sienta sin el pedazo de salchicha. ¿Por qué lo hace? Porque tenemos una sensación, una premiación continua. Una premiación que me va a satisfacer a mí de forma alimenticia y desarrollamos lo que es una acción de transición de líder. ¿A qué se basa la transición de líder? Hacer entender al ser moviente canino y controlar sus necesidades básicas. ¿Quién es el ser pensante? El ser humano. El ser humano controla el ser moviente canino cuando duerme, cuando come, cuando toma agua y cuando sale a hacer sus necesidades básicas. Hacer pupusito y hacer del orinito. Okay. Cuando te digo esto, ¿por qué te lo digo? Porque a partir de ahí es que comienza la estimulación o la acción temprana para controlar el aprendizaje y poder orientar de forma adecuada con ese moviente. Ok. O sea, cada uno tiene su característica. Cada uno tiene su característica. Ahora, todos están actos, hablamos que no importa la raza, no importa nada de esto, pero en la otra parte de este episodio nos vas a comentar cuántos perros o cuántos semovientes hay en Aragua y cuántos han participado en acciones críticas de Operaciones de búsqueda y localización. Hoy en día en el estado de Aragua tenemos aproximadamente, en el cuerpo del estado de Aragua tenemos 5 perros entrenados y capacitados y formados en las diferentes disciplinas. En la policía de Aragua, en la gloriosa policía de Aragua, donde vengo formado, existen 12 movientes caninos y hoy en día, en la actualidad, en Protección Civil también tiene un semoviente canino entrenado en esta disciplina, lo que es la búsqueda y localización de personas sepultadas vivas. En la actualidad, ¿cuántos han operado? Para la actualidad, ahorita yo creo que es la primera que donde estas instituciones participan. El Cuerpo de Bomberos del Estado de Aragua ha tenido el honor de participar en la situación Choroní, donde hubo la pérdida de varias personas cuando las fuertes aguas fluviales se llevaron varios vehículos y se llevaron un autobús. Tuvimos el honor de participar en esa operación de búsqueda. Tuvimos la situación en Limón con la pérdida de una persona, también por efectos de agua fluvial, por efectos de los alabús de aguas, donde hubo anegación de varias viviendas, con la semoviente Brenda y con el semoviente Amigo. Hoy en día esos dos semovientes pasaron en calidad de retiro y los dos se encuentran ya descansando. Operaciones realizadas también, situación Tejería. Situación Tejería, una situación que Aragua también pasamos, muy trágica. Situación en Castaño, donde a nuestra llegada a las 7 de la noche operamos de forma rápida e inmediata para hacer la localización del ciudadano vigilante de la conjunto residencial, que lo encontramos 2 horas después, 2 horas posteriores a nuestra llegada, debajo de un tronco de samán, la cual lo tenía presionado. Fue localizado por un semoviente. Fue localizado por un semoviente, por el semoviente Amigo. Por el semoviente Amigo. Y confirmado su localización por la semoviente Brenda. Ellos cuando lo localizan, ¿qué hacen? ¿Ladran? ¿Hacen algún...? El semoviente canino tiene 2 tipos de marcaje. El semoviente canino de operaciones de búsqueda y localización tiene 2 tipos de marcaje. Tiene lo que es el marcaje por cracheo y por ladrido. ¿Por qué? El operador canino está en la obligación de darle la orden al semoviente a que haga la operación de búsqueda y localización por focalización de olor o por efecto de venteo o rastreo. Y se queda a una distancia predeterminada, ya que este cumple una misión importante, pero al mismo tiempo clave. Y tristemente el semoviente canino es entrenado para que en dado caso de que un terremoto, como hoy en día lo vivimos, haya una réplica, muera el semoviente. Es algo malo, Claro. pero esto fue vivido por efecto de experiencia en la situación siria, donde muere un compañero por entrar a la estructura. Hubo una réplica, la estructura decae, se salva el semoviente por acción de sobrevivencia y velocidad, sale por un orificio y su operador queda dentro de la estructura.
Con esto te digo de que en este tipo de situaciones, los semovientes son una pieza clave, muy, muy importante. Cuando nosotros como seres humanos vamos a tener una capacidad de búsqueda de 1 hora o algunas veces de día, por capacidad de horas hombre, el semoviente canino te puede localizar a una persona en un tiempo aproximado de 10 minutos. 10 minutos es la capacidad de hora de vida, que es 1 hora de diamante, donde se clasifican según la habitualidad la capacidad de sobrevivencia que pueden tener los seres humanos en una situación extrema. Ahora, ustedes antes de que el semoviente salga a la búsqueda, le dan algo de oler, le enseñan un juguete, o es depende del entrenamiento que haya recibido. Mira, lo único que se le enseña a un semoviente en operaciones de búsqueda y localización por efecto de focalización de olor es un juguete. Se le da una estimulación. Okay. Se le da una estimulación como te dije al principio del programa. Lo que para nosotros es trabajo, para el semoviente es un juego. Un juego, ok. Es un simple juego. O sea, él está buscando su juguete, él está alegre, eufórico, buscando su juguete. Él está enérgico, creyendo de que su juguete está escondido en esa estructura. Lo único que se le hace es eso. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, hay dos clasificaciones. Hay dos clasificaciones. Está el semoviente de rastro y está el semoviente por focalización de olor o búsqueda y localización. ¿Qué pasa? El semoviente de rastro, tú le vas a poder mostrar una prenda, le vas a dar una prenda a oler. Y él va a buscar a esa persona, va a buscar por efecto de focalización a esa persona que tú le diste para oler. Pero si en su camino, en la operatividad de búsqueda, hay 10 personas más sepultadas o desaparecidas, él no le va a importar ese olor. Claro, él va a buscar el que está en su Lo que objetivo. está en su memoria honorífica. Eso, exacto. Él va a buscar el que tú la reforzaste en su memoria honorífica. En cambio, el semoviente canino entrenado para la búsqueda y localización de personas sepultadas vivas o desaparecidas en grandes áreas, estructuras colapsadas, él va a buscar y va a marcar de forma continua todos aquellos olores faltantes en un área predeterminada. Si en su camino de operatividad se encuentra 10 personas, él las 10 personas te la va a marcar. Es lo que nosotros llamamos una operatividad de búsqueda encadenada. Marcó, buscó, localizó, le indica al operador canino mediante el ladrido, mediante el caracheo, mediante el lenguaje corporal, que él mueva, se pare, ladre, rasguñe y mueva su cola con efecto de intensidad rápida. Entonces, donde tú te lo estás viendo y vas leyendo el lenguaje corporal de ese moviente, donde tú dices, no tiene nada, pero algo le está reforzando su memoria honorífica. Ok. Porque está moviendo la cola, porque está más agitado. Tal vez ese movimiento canino algunas veces es necesario confirmar con el olor predeterminado. Por eso te digo, o sea, tú lo mandas a buscar y tú lo vas observando a la distancia y vas yendo, mira, el semoviente hizo esto, hizo aquello. Le dices a la superioridad o al familiar que siempre está adyacente a ti, mira, posiblemente este es el patrón, se va a hacer esto, se está realizando esto, porque es necesario. Estamos con el teniente Sosa de la unidad canina de los bomberos de Aragua. Él está encargado de estos semovientes que están entrenados para la búsqueda de personas en situación de riesgo en estructuras colapsadas o estructuras abiertas. Quedamos con, nos estaba explicando Alfredo acerca de toda la operatividad de los caninos en estas situaciones, a través del olor, a través de la búsqueda de ellos mismos. Como me dices tú, que para nosotros es un trabajo, para ellos un juego. Y bueno, es la importancia pues de tener estos caninos en las unidades, porque fueron parte fundamental en la búsqueda. Ahora, ¿hay alguna historia relevante de algunos de estos caninos que ustedes tienen? Por ejemplo, cito a la historia de Tsunami, que fue un perro que fue rescatado porque era maltratado, porque era callejero, y lo curaron, y entonces se volvió, bueno, lo que es ahora uno de los semovientes más reconocidos en lo que es el rescate. ¿En Aragua tenemos alguna de estas historias parecidas o cómo obtuvieron ustedes estos semovientes? Mira, aquí en Aragua no tenemos una historia similar, ya que nosotros, gracias a Dios, aquí en Aragua constamos en un momento predeterminado, en el año 2010, con el aprendizaje de la situación de Ecuador,
donde motivado a esta situación, Venezuela lo tomó como ejemplo y mandó a mi coronel Otto Sosa y a mi cabo segundo Elías Badra a formarse para efectos de acciones preventivas, para efectos de que cuando sucediera esto, tuviéramos un personal capacitado, formado, entrenado, preparado para este tipo de situaciones. En ese momento se comenzó con 2 semovientes, la semoviente Jade y la semoviente Golden Retriever de nombre, ya te voy a decir el nombre de este semoviente, su operador era el cabo segundo Elías Badra, que estuvo en la situación Ecuador, Ok. estuvo en la situación Ecuador. Owen, el semoviente Owen. Esos fueron los semovientes que en este momento, en el 2010, comenzaron esta operatividad de búsqueda. Lo que iniciaron aquí en Aragua. Lo que iniciaron aquí en Aragua, Desde el 2010. desde el 2010. ¿Qué pasa con esto? Que el semoviente Owen consigue realizar el curso de operaciones de búsqueda y localización bajo la metodología en el país de Ecuador, en lo que está ya sucede el terremoto de Ecuador. En lo que los instructores dicen, bueno, Venezuela, ya que tú estás aquí, ya que estás en curso, suelta tu semoviente a buscar. Vamos a ver qué tanto has aprendido. El semoviente a su llegada localizó por efecto de vida y soporte vital a la hija de una persona política de alto mando del Estado. Siendo venezolano, fue una de las primeras localizaciones que se realizaron. Cuando llega la representación de Venezuela a Ecuador, se conjuga esta unidad y se le da la operatividad con los patrones de búsqueda adecuados, pero ya las primeras localizaciones las había dado nuestro compañero de aquí del Estado de Aragua, Elías Badra. ¿Qué te parece? O sea, no tiene una gran trayectoria, pero lo poco o sea, son ¿qué? 16 años. 16 años. 16 años que tiene la unidad canina y bueno, mira, fíjate los alcances pues, que han tenido, inclusive a nivel hasta internacional. ¿Qué te llevó, qué te motivó, Alfredo, hacer este curso o ser parte de esta unidad canina? Mira, ¿qué motivo? Nosotros como Dirección de Acciones y Operaciones Especiales debemos especializarnos en un área específica. Yo en mi casa siempre he tenido animales. En mi casa prácticamente yo tengo un zoológico porque tengo loros, gatos, perros, una culebra. O sea, yo bueno, ya la culebra murió, pero he tenido de todo. No hay animales en mi casa que no haya yo rescatado en la calle. Tiene una patita, tiene esto, viene acá, yo te cubro y después, bueno, te suelto, te libero. Pero eso, ¿qué pasa con esto? Es que en un momento determinado yo me fui especializando, motivado que Elías Badra fue curso mío desde la Brigada Infantil y Juvenil. Okay. Mi papá era el jefe para ese momento de la Dirección de Operaciones Caninas. A mí me regalan un semoviente y yo estaba como observador, o sea, nunca tuve esa iniciativa de querer aprender a que un semoviente buscara por efecto de focalización de olor. Pero un día sí me dije, mira, vamos a probar. Vamos a ver qué tanto puedo aprender, qué tanto puedo enseñar, qué tanto puedo transmitir. Porque debemos tener en cuenta algo, o sea, somos personas, somos seres humanos, pero no todo el mundo tiene la capacidad de querer enseñar. Sí, es cierto. No todo el mundo tiene la capacidad de querer enseñar. Un día me lo propuse y comencé este entrenamiento y fui evolucionando, porque no te creas, mira, para pues yo poder llegar hoy a lo que soy, comencé siendo solamente un figurante canino. Una persona con los principios de saber y aprender cómo motivar, incentivar y estimular a un canino. Posteriormente ascendí al grado de operador. Esta persona en esta línea tiene la capacidad de orientar y estimular bajo efectos de patrones de búsqueda y localización. Después llega al grado de guía can. En esta parte ya es una parte más técnica. En esta parte comenzamos lo que son las acciones de focalización de olor y patrones de búsqueda de personas en baja, media y alta montaña, o sea, en espacios abiertos. Posterior a eso, llegó lo que es la parte de operador, guía can operador. Es ahí donde llegamos a este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día. Porque yo un operador guía can es aquella persona que está formada, entrenada bajo 7 cursos básicos. Para llegar aquí debes tener como mínimo ser mínimo técnico operador en atención prehospitalaria, instructor de operaciones contra incendios, técnico operador en operaciones break ligeras
o pesadas. Técnico especialista en acciones de hidrofonía. Y una de las más importantes, tener el principio de etología. Porque de esta forma vas a poder entender cuál es el lenguaje corporal, cuál es la respuesta emocional que te va transmitiendo ese moviente canino. Claro. Hasta hoy. Tiene que aprender cuáles son sus movimientos, su forma, la ansiedad, cuando mueve la cola rápido, como tú dices, que está transmitiendo. Exactamente, o sea, Claro. son ciertas acciones. Entonces, y solamente te nombré 5. 5, una de 7, de 10, que son exigidos por nuestra dirección para poder optar a participar en este tipo de cursos. Claro está, hoy en día todo el mundo puede participar y aprender, pero comenzamos de lo más básico. Comenzamos siendo figurantes, comenzamos haciendo, elaborando técnicas movientes, comenzamos haciendo múltiples acciones para que tengan las nociones necesarias. No, bueno, vamos a cerrar este programa o este episodio, mejor dicho, de Fuera de Página, con esta reflexión. Yo creo que es muy importante después que hemos pasado estos episodios, es que tengamos la cultura, primero una cultura sísmica, o una cultura de cualquier situación que se nos pueda presentar, que toda la población, o por lo menos una gran parte, una porción de cada familia tenga una formación sísmica, una formación de desastre, qué hacer, qué no hacer. Y por supuesto también, si tienes un semoviente en tu casa y puedes llevarlo a entrenar y el semoviente tiene las condiciones, mira, yo creo que las personas particulares también hagan eso, pues. O sea, que tengamos esa iniciativa para irle un paso al frente a cualquier situación de tragedia. Porque, ok, nadie sabe cómo va a reaccionar a la hora de un como ese. Claro, a lo mejor tú tienes todos los conocimientos, pero los nervios te dan es por reírte. Por gritar. O por gritar y luego te estás riendo porque estás viendo que se están cayendo, pero es que, o sea, ya va, que son los nervios. Pero tratar de que todos nosotros tengamos este tipo de conciencia, pues, de conciencia sísmica, de conciencia de tragedia. Mira, estuvimos con Alfredo Sosa. Él, un chamo que ha recorrido varios cursos, es teniente de los bomberos del estado de Aragua y además entrenador de los caninos o semovientes que han estado en algunas situaciones de riesgo, situaciones trágicas. Gracias, Alfredo. Gracias por tu tiempo y por esta excelente Fuera de Página. Las letras pequeñas en la noticia grande. Fuera de Página. Fuera de Página se trasladó hasta Protección Civil del estado Aragua, donde los funcionarios que estuvieron en el rescate de las víctimas en Bosque Lindo nos están dando sus impresiones y todo lo vivido en este sitio del estado de Aragua, que lamentablemente colapsó con el terremoto ocurrido el 24 de junio. Fuera de Página, las letras pequeñas de la noticia grande. Mira, bueno, nosotros para nosotros es algo nuevo dentro de la vida, dentro del trabajo nuestro como tal. Son experiencias que de repente uno no quisiera encontrarse en toda esta situación, ¿verdad? Lo que pasó en este caso en Turmero, en el sector de Valle Lindo, dentro del colapso de la estructura, para nosotros es algo nuevo, pues. Algo nuevo que, como siempre nosotros hemos visto, nosotros como Estado, siempre existe unas direcciones municipales que siempre son la primera respuesta. Aparte de la dirección municipal está el pueblo en sí como tal. Son la primera respuesta. Ellos fueron los que ocurrieron primero en esta primera respuesta. Fuera lo que hicieron, el rescate de la única sobreviviente, pues, que estuvimos nosotros allí. Y ya a pasar el tiempo, bueno, nosotros fuimos trabajando con toda la finalidad de seguir consiguiendo personas con vida, pero bueno. Ustedes al momento de llegar al sitio de la tragedia, al sitio por llamarlo la hora cero, o la zona cero, mejor dicho, ustedes al llegar a ese momento, ¿cuál fue la primera impresión? Bueno, como te dije, pues, es algo nuevo para nosotros. Nada más en el hecho de llegar y ver un colapso de una estructura de 10 edificios, de 10 apartamentos, es un colapso de una sola losa, bueno, para nosotros es algo nuevo.
Lo demás que nosotros en ese momento lo que queríamos contar es continuar con personas con vida, pero lamentablemente hicimos todo el esfuerzo, se hicieron todo lo humano posible, como nosotros nos hemos caracterizado nuestra institución como protector civil, es salvar vidas, pues, y bueno, lamentablemente fueron puros decesos, pura persona fallecida que fue la recuperación que pudimos hacer nosotros. ¿Qué enseñanza le deja a usted este tipo de eventos? ¿Cómo debemos estar preparados para quizás nosotros como personas civiles que no tenemos el conocimiento rescatista, pues, ¿cuál es esa recomendación que usted le daría a la comunidad? Mira, la recomendación que yo le daría a cada uno, por lo menos a esas personas en estos casos que, así como viven quebradas en situación de riesgo, en una estructura, nosotros estando aquí en este lado abierto, de repente podemos estar en un espacio vulnerable a una situación de riesgo. El riesgo está en todos lados. Lo importante es que nosotros como ciudadanos tenemos que buscar la manera de capacitarnos, buscar las instituciones que realmente nos pueda conllevar a nosotros lo que tiene que ver con la parte de la seguridad y la protección de cada uno de nuestra familia. Y a usted como experiencia, me comenta que es algo nuevo, y lógicamente para nosotros, para todos, es algo de verdad nuevo, aunque ya esos tipos de eventos han pasado, pero bueno, no estábamos todavía por aquí. Bueno, sí, bueno, para mí relativamente no es nuevo, pero hay funcionarios que de repente tienen el tiempo de 10 años, que es una experiencia mayor. Estuve trabajando en Cariaco, en Terremoto Cariaco, estuve trabajando allí, ya para mí es una experiencia, pero de esta magnitud a un colapso de cierta cantidad de estructuras, tanto daño que ha sufrido algunas edificaciones, para mí es algo nuevo, pues. De todo lo que estamos pasando en esta situación, debido a la mucha incertidumbre que tenemos hoy en día, debido a muchos colapsos de estructuras, tanto edificios como viviendas. Lo que me queda decir a todos los ciudadanos que tomen precaución ante su estructura y estar preparado ante cualquier adversidad que se nos pueda presentar. Porque para todo este tipo de cosas que está pasando no estamos preparados, como lo pasó ese día. Fue algo impredecible, algo que pasó en segundos, que a medida de que fuimos, como te digo, a medida de que fuimos visualizando, aquí en el estado de Aragua fueron pocas las víctimas, a diferencia de lo que está pasando en La Guaira. Claro. A lo que está pasando en La Guaira, se pudo rescatar una sola persona debido a que en Bosque Lindo trabajamos conjuntamente con distintos organismos de seguridad, la cual todo, como deciste la palabra, caímos en Cambote para dar la respuesta más rápida posible. Se hizo todo lo posible, pero bueno, lamentablemente. Claro. A pesar que, bueno, ustedes pues son rescatistas, deberían estar acostumbrados a abordar sitios de vulnerabilidad, de desastres y todas estas cosas. En la parte humana, ustedes como humanos, ¿cuál es ese sentimiento que ustedes pudieron demostrar dentro del sitio de la tragedia? Bueno, ese sentimiento que podemos demostrar en ese sitio fue la valentía al llegar al sitio y ver una estructura, un edificio totalmente colapsado, la cual era de 10 edificios y a la final quedó fue una sola losa. Y impresionante todos los familiares los que estuvimos ahí dándole el apoyo moral, físico. Y bueno, no fue fácil tampoco para nosotros, porque a nosotros, a pesar de que teníamos que llenarnos de fuerza, claro, de valentía, teníamos que seguir dando todo por nosotros. Y para ello, pues para darle la respuesta máxima que se podía dar al momento. La verdad fue una experiencia bastante inolvidable en realidad. Primera vez que yo participo en una tragedia de esta magnitud. Y bueno, la verdad, en lo que pasó en el sector Bosque Lindo, bueno, al llegar al sitio se observó la estructura colapsada y bueno, lo que se quiso hacer fue hacer todo lo posible para poder dar una respuesta inmediata a las personas que querían o esperaban, tenían la esperanza de que tuvieran algún familiar con vida y bueno, se hizo lo que pudo hacer, lo que se pudo haber hecho, todo lo posible. Y nada, bueno, una experiencia que de verdad sirve para el futuro, saber que debemos estar pendientes, capacitarnos como comunidad y bueno, también como
organismos de seguridad a realizar este tipo de eventos y Mira, ¿tú crees que es necesario, ya la pregunta como para los tres, para lo que quería contestar, es necesario que a partir de ahora se empiece a tener más educación sísmica en el país? claro, claro, Venezuela es un país sísmico. O sea, como anteriormente se han reportado que ha ocurrido terremotos de cierta magnitud, como ocurrió en Cariaco. Y bueno, tenemos que tener más conciencia sobre este tipo de eventos, que al final son impredecibles, pero se puede trabajar en que haya la menor daño humanamente posible. Y bueno, lo que dice nuestro lema, solo queremos salvar vidas. Y tu experiencia como persona, como humano, como eh, sea como hijo, como padre, ¿qué te dejó como enseñanza esta tragedia? Bueno, la enseñanza es que siempre tienes que vivir en el hoy y el mañana es un no sabemos qué podría ocurrir. Estás fuera de página.